Bienvenidos a nuestro programa Educación Tributaria Paso a Paso. 12 años en tu pantalla y por supuesto a través de nuestro canal YouTube, que le invitamos a que se suscriba y participe justamente del sorteo de nuestros libros. Este programa es auspiciado por la Facultad Fotrien, líderes en educación de posgrado en las áreas ciencias contables, tributarias y empresariales. Las maestrías están empezando en el mes de marzo y también un técnico superior muy importante. ¿Para qué seguir una carrera tradicional 5 años de plazo para recibir un título cuando en realidad no es el perfil requerido? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De esto que tenemos en pantalla. Cambiamos nuestras acciones al portador en esta asamblea. Son muchísimas las decisiones que se deben tomar en las asambleas, que es una gran, pero gran oportunidad que tienen los accionistas. Y le decimos, atención accionistas, miren nuestros programas anteriores, estuvimos hablando qué corresponde a una asamblea ordinaria, cuándo se deben hacer, estuvimos hablando las responsabilidades que se asumen al ser directores, síndicos, etc. Estuvimos hablando de bastantes temas, pero antes de que usted prepare su asamblea de este año, que dijimos, la última fecha que lo tiene es abril y que puede ver en YouTube los programas anteriores, hay un tema importantísimo. El famoso cambio de las acciones al portador por nominativas. Y haciendo un poco de historia, en primer lugar, la CEPRELAT había establecido una disposición que si vos trabajás como sociedad en un banco, se deben contar con acciones al portador, ya no más nominativas, no más al portador, sino nominativas, y se había hecho un periodo de transición hasta que se modificó el Código Civil. Por eso, este tema ya no hay vuelta atrás, porque recuerde que Paraguay se incorporó a la OCDE, al Centro de Desarrollo de la OCDE, y tenemos directrices internacionales entre justamente los que están esta transparencia. Se necesita saber quiénes son los accionistas de las sociedades anónimas y se necesita saber el real, es decir, quién es el beneficiario final. Por eso que mucho control existen y van a existir entre las empresas relacionadas. Y esto no es solamente por la parte impositiva, sino también por la lucha contra la proliferación de armas masivas, contra el terrorismo, la elusión fiscal, la evasión y muchos temas más. Y mucho control va a haber a las empresas vinculadas, es decir, se va a controlar quién es el accionista. En los programas anteriores estuvimos hablando cómo se van a controlar quiénes son los accionistas, pero tenemos que recordar que todo este proceso que empezó fue vuelto ley por una ley 1895/15 que establece la transparencia en el régimen de sociedades constituidas por acciones y que de una u otra manera me modifica las disposiciones del Código Civil. Acá tengo justamente un libro de Villegas que habla de las sociedades civiles y comerciales legisladas en la legislación, en el Código Civil, que han sido modificadas. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley, primero, ¿cuándo entró en vigencia? Importante saber esta fecha, porque a partir de la vigencia, la propia ley da 2 años para cambiar las acciones al portador por acciones nominativas, pero en realidad ese plazo es simplemente nominal, porque hoy el banco te exige esa transparencia y que se sepa quién es el accionista.
Por eso que vamos a ver lo que dice sucintamente esta ley. En el artículo 1 dice, toda sociedad anónima a ser constituida en adelante, es decir, si vas a constituir una sociedad anónima nueva, deberás tener indefectiblemente accionistas nominativas. Y recuerden, hay dos tipos de acciones, nominativas endosables y nominativas no endosables. ¿Cuál es la diferencia? Las nominativas endosables tienen el nombre del propietario y se transmiten por el simple endoso. Y las nominativas no endosables requieren de la transmisión por escritura pública. ¿Y qué pasa con las ya constituidas? Toda sociedad anónima que ya fue constituida anteriormente, que el Código Civil me daba la posibilidad de realizar justamente, de tener acciones al portador, van a tener que cambiar las acciones al portador por acciones nominativas. Y se quiso dar una especie, porque vamos a ver que en realidad vamos a recomendar otra cosa, una recomendación. No se preocupen, no hay que cambiar los estatutos sociales, no hay que modificar por asamblea. Y el artículo 2 dice, no te preocupes, la ley aclara que se va a modificar de pleno derecho. Y el artículo 2 dice, mira, los estatutos sociales de la sociedad anónima que dicen que el capital social está representada por acciones nominativas al portador, pasan a ser automáticamente nominativas. Eso supuestamente es para que no tengas que hacer el cambio de estatutos sociales, para que no tengas que hacer todo el procedimiento, pero en la realidad no es tan fácil hacerlo sin estos cambios. Por eso, si usted se queda hasta el final de nuestro programa y nos acompaña en YouTube, vamos a dar las recomendaciones. Entonces, según la ley, no se requiere la convocatoria de una asamblea extraordinaria que modifique los estatutos para adecuar a esto, sino que simplemente, si tu acción era al portador, van a pasar a ser nominativas. Pero jurídicamente no es fácil eso, porque yo tengo que identificar muy bien quiénes van a ser mis nuevos socios, porque se imagina que no es simplemente tan fácil y hay un registro de libros de accionistas y hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Es decir, si me voy a seguir por esta ley, se hace de pleno derecho sin necesidad de modificar los estatutos sociales, pero esa no es la recomendación que hacemos porque no es adecuado, porque los derechos que tienen los accionistas, ya sea mayoritarios o también minoritarios, deben quedar establecidos expresamente en la ley para la sociedad. ¿Y cuál es la ley para la sociedad? Son sus estatutos sociales. ¿Y cuál es el mandato para los miembros del directorio de una sociedad? Lo que decide la asamblea. Esos son conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto de que pasan automáticamente no es tan fácil, porque a nombre de quién vamos a poner, quién va a decidir si van a ser nominativas, endosables, no endosables. No solamente eso, hay que hacer un procedimiento de anular las acciones. ¿Qué pasa si no se presentan todos los accionistas? Y con lo que habíamos hablado en el programa anterior, también con el agravante de que para recibir los dividendos de utilidades, ¿quién puede recibir los dividendos de utilidades? Solamente los accionistas de las sociedades. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta. Según la ley, hay que hacer el canje de las acciones ante el directorio, pero atención, yo si formo parte de un directorio, yo no me quiero hacer responsable por este canje de las acciones porque prefiero que sea el órgano de deliberación, que es el órgano a quien corresponde decidir esto, el que tome la decisión por las responsabilidades que ello implica. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación
aunque supuestamente esta ley se hizo sencilla, no es sencilla por todas las diferentes responsabilidades que se están asumiendo. ¿En qué plazo se debe cambiar? La ley te dice de que este cambio se va a hacer en el plazo de 24 meses a partir de la vigencia de la ley. Esta ley entró en vigencia el 10 de octubre del 2017. Hipotéticamente, tenemos hasta el 10 de octubre del 2016 para hacer este canje automático. Pero vamos a ver lo que vamos a ir recomendando aquí a la vuelta del corte. Pero antes de ir al corte, agarre su celular y entra a Facebook, Figura Pública, Nora Ruotti, Figura Pública, y también en Twitter para recibir más informaciones, para ver nuestros videos, y también entre directamente a YouTube a través también de nuestro Facebook y suscríbase a nuestro canal, porque la televisión en aire es limitada en sus tiempos y el tiempo nos manda ir a un corte. Así que volvemos enseguida con más educación tributaria. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruotti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra. Renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra. Manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1. 3 libros, 2 oportunidades. 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3. Pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Promoción limitada a las primeras 100 unidades por todo el mes de marzo. Envío sin cargos a todo el país. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria, paso a paso, hablando de ¿cambiamos o no las acciones al portador? Y un buen momento para organizarnos es ahora. Tenemos que establecer muy bien el orden del día. Tenemos que establecer bien qué vamos a tratar. Y uno de los temas que debemos pensar antes de convocar la asamblea y conocer es esta obligación que se encuentra dispuesta en la Ley 1585/17, que pide transparencia, no más prestanombres de titulares de acciones, no más accionistas que aparecen en una asamblea que se cambian en otra, etcétera, y que modificó indirectamente el Código Civil, que traía 3 tipos de acciones: al portador, nominativas, que pueden ser endosables o no endosables. Queremos saber también, porque la auditoría externa obligatoria me pide el conjunto de mi patrimonio de empresas vinculadas. Y lo peor del caso es que para los préstamos y todo, hoy me hacen la cuantificación de mi activo y mi solvencia financiera de todas las empresas en las que soy accionista. Y ni qué decir el tema de dividendos y utilidades que vamos a retirar si es que la asamblea lo decide, y recomendamos que lo vuelva a ver aquí. Educación Tributaria paso a paso, lo pone el nombre en YouTube y ahí le va a salir los programas que incluso puede usted buscar
la palabra clave para ver cuál programa quiere ver, pero recomendamos mucho estos últimos programas de cómo organizar nuestra sociedad. Bueno, y hablábamos de que según la ley, esto se cambia de pleno derecho, es sencillo, el directorio directamente puede convocar, ejercer la forma del cambio. Se habla también de que hay exactamente 24 meses y esta ley fue publicada la última vez el 9 de octubre del 2017 y entra a regir a partir del 10 de octubre del 2017 y supuestamente tengo 24 meses para el cambio. Pero nuestra recomendación no es así. En la práctica, hoy ya se requiere conocer y la ley prevé qué pasa si no se realiza el canje de acciones dentro de ese plazo y la sanción es grave. Van a quedar suspendidos todos los derechos económicos que corresponden a dichas acciones. Es decir, que no va a poder cobrar sus dividendos y utilidades. No va a poder cobrar. Y además, las sociedades van a ser pasibles de multa de aproximadamente 40 millones de guaraníes. Pero no pasa por ahí el tema. Pasa por la responsabilidad de justamente los accionistas que en todo este proceso de reforma tributaria, a partir de agosto del 2012, con la vigencia de la renta personal, hemos hecho un pacto de apertura, no más prestanombres, no más operaciones valuadas en más o en menos, sobrevaluadas o subvaluadas, no más tercero que la sociedad que está a nombre de mi prima, de mi abuelo, no, la realidad, el precio de la paz, la realidad. Y el precio de la paz, como le digo a la gente, es 14,5% de los ingresos, que es lo que se pagaría en una sociedad si se cumplen todas las obligaciones tributarias, es un monto razonable. En realidad, hoy el cambio de acciones, y lo dice la última parte de la ley, no está sujeto a ningún gravamen. Es decir, no paga ningún impuesto. Además, tampoco el cambio o la venta de acciones está gravada con IVA. Sí, la ley dice que hay obligación de comunicar a la sociedad la adquisición de las acciones en un plazo máximo de 5 días hábiles, efectuada la transferencia, indicando como mínimo la cédula de identidad, el RUC y su domicilio, sin perjuicio de otras facultades. Esta obligación de comunicar no solamente es en el caso de ventas, en el caso de transferencias, sino también se podría dar en el caso de cambio de las acciones nominativas, portador, mejor dicho, a nominativas. Y de hecho, si usted vio el programa anterior, va a ver que debe comunicar y lo va a poner en forma electrónica quiénes fueron los accionistas que se presentaron a la sociedad y también la copia del libro de registro de acciones. Por lo tanto, la SED sabe todo lo que hace el accionista y está bien porque el que nada debe, nada teme. Ese es el tema. La recomendación es lo siguiente: no es jurídicamente recomendable porque existen muchas responsabilidades en la tenencia de la participación accionaria. Puede haber problemas de todo tipo, problemas de tipo penal, problemas de tipo familiar, problemas de tipo conyugal, problemas de tipo económico, problemas tributarios, una gran cantidad de problemas, y lo ideal es, para deslindar la responsabilidad de los directores, del síndico, de los asesores y de todos, es ir a lo que manda el Código Civil. Las decisiones más importantes le corresponde a la Asamblea. Por eso recomendamos, en primer lugar, ahora, en este mes, para preparar la Asamblea,
lo ideal es tener en cuenta el orden del día de la asamblea ordinaria que hemos desarrollado en el programa anterior. Pero antes de la asamblea ordinaria, ¿y por qué decimos antes de la asamblea ordinaria? Recomendamos realizar en el mismo día una asamblea extraordinaria. Y recomendamos hacerlo no solamente para la modificación de los estatutos sociales en la parte correspondiente a los tipos de acciones, también hacer una numeración diferente. Un cartón puede representar varios títulos de acciones. Por otro lado, seguimos con nuestras acciones que valen 10.000 guaraníes, el cartón vale más que 10.000 guaraníes. Hagamos una reestructuración verdadera, pongamos los valores, sepamos utilizar esta herramienta y justamente, no solamente para el cambio de las acciones nominativas, que van a tener que decidir nominativas endosables o nominativas no endosables, sino para algo importante también, el aumento del capital. Muchas veces, y como hemos empezado a desarrollar, porque no llegamos a terminar, la decisión de la asamblea de distribuir los dividendos y utilidades o de reinvertirlos o capitalizarlos tiene efectos tributarios importantísimos y seguimos teniendo en nuestro balance aporte para futuro aumento de capital, aporte para futuro aumento de capital. Seguimos teniendo en nuestro balance dividendos a distribuir. Eso está mal, porque evidentemente algo está mal y no estamos tomando en serio lo que es la organización efectiva de las sociedades. Por eso, en este mismo momento, decidamos transformar las acciones, veamos el valor que le vamos a dar, analicemos bien cómo lo vamos a hacer y para eso justamente recomendamos esta obra de las sociedades civiles y comerciales legisladas en la legislación paraguaya, que es de un autor argentino con mucha experiencia que recomienda claramente entender el tema de sociedades, porque hay que ser sinceros, ni en la facultad ni en ningún otro lugar se estudia bien sociedades, porque para ser experto en sociedades necesitamos así una maestría como nosotros tenemos, más de 1000 horas. Entonces, veamos bien, hay acciones preferidas, hay acciones preferenciales, hay derechos de participación diferente. Usted, señor empresario, tiene que conocer. Entonces, en realidad, recomendamos justamente que se modifique todo eso, se haga el aumento de capital, pasando a acciones nominativas o no endosables y también el canje de las acciones ante el directorio, los accionistas, cómo van a hacer para entregar sus acciones, etcétera. Todo bien legislado. Y recuerde que hay que comunicar a la Abogacía del Tesoro en el plazo de 5 días la entrega de las nuevas acciones o de la venta o de las transferencias de acciones. Por eso este material es el recomendado. Y lastimosamente, ya no llegamos otra vez al final. No lo puedo creer. Teníamos más informaciones, pero usted tiene información gratuita y actualizada a través de nuestra página YouTube. Y si usted se suscribe a nuestro canal, va a seguir informado. Recuerden, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. En el mes de marzo y abril, en nuestras sedes de Asunción, Encarnación y también Ciudad del Este, se inician nuestras maestrías. Una maestría importantísima, maestría en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo, desarrolla en uno de sus módulos, 40 horas, todo lo que hay que conocer de sociedades e invitamos a abogados, escribanos, contadores, administradores y profesionales en general
a nuestra maestría en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo, también a la maestría en las diferentes maestrías que tenemos. Esto ha sido todo por hoy y si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos aquí en su programa Educación Tributaria Paso a Paso, 12 años en tu pantalla, y en octubre del 2018 cumplimos 13 años. Así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos próximamente. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruotti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra. Renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra. Manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1. 3 libros, 2 oportunidades. 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3. Pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Promoción limitada a las primeras 100 unidades por todo el mes de marzo. Envío sin cargos a todo el país. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Atención, jóvenes egresados. ¿Por qué seguir una carrera tradicional cuando le ofrecemos la tecnicatura que tendrá trabajo en forma inmediata y con la posibilidad de financiar sus estudios y pagarla recién cuando tenga trabajo? Técnico superior en contabilidad digital y tributación. Es el perfil requerido por el mercado, con la seriedad que caracteriza al grupo empresarial. Nora Ruotti. Aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Informes al 021-660-088. Recuerde, financiación de sus estudios que lo paga cuando consiga trabajo. ¿Quieres conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano o como contribuyente? Suscríbete al canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso.